La paz de Cristo, hermanos. Hoy vamos a proclamar la primera lectura que nos presenta un evento muy conocido de la vida de Elías. Un poco los pongo en el contexto. El rey Ahab se ha casado con Jezabel, una mujer idólatra que favorece el culto de los Baales. En Israel solamente queda este único paladín, que es Elías, que proclama que Yahvé es uno, que no hay otros dioses, que la única realización de Israel, la única vida segura, vía para vivir plenamente es Yahvé. Este Dios que ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, que lo ha encaminado por el desierto, que lo ha introducido en la tierra prometida. Solamente este es el Dios vivo. Y este Elías tiene que enfrentarse a toda una corriente adversa a la verdad. Toda una corriente adversa a Dios, a su voluntad. Tiene que enfrentarse a la idolatría. Un poco parecido, si queremos, a la imagen que tenemos de los tres jóvenes que se resisten a doblegarse ante Nabucodonosor, ante las fuerzas de este mundo, ante la mundanidad. Dicen, no, me postro solamente ante Yahvé, decían estos tres jóvenes. Y estuvieron dispuestos a entrar al fuego ardiente con tal de no renegar de la fe en Dios. Hoy en día también el hombre es perseguido, los cristianos son perseguidos. Quien anuncia la verdad, que no está de acuerdo con las corrientes que mueven este mundo, es perseguido. Quien va a favor de la castidad, del matrimonio, de la vida, del no al aborto, de la aceptación del hombre, de la admiración de la belleza del hombre hecho hombre y mujer, y nada más. Quien dice esto es perseguido. Quien está a favor de la honestidad, del justo trabajo, de la misericordia, quien proclama la misericordia en este tiempo es un idiota de frente al mundo. Y bien, de frente a esta realidad, Elías se levanta, Dios lo suscita. Escuchemos hoy esta primera lectura que nos puede venir en ayuda. Del primer libro de los Reyes. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vas a andar rengueando de las dos piernas? Es decir, collando. Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: Como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz, ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: Griten bien fuerte, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje.
A lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello, y según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: «Te llamarás Israel». Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». Así lo hicieron. Él añadió: «Otra vez». Lo hicieron por segunda vez y él insistió: «Una vez más». Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón». Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra, y dijo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Noto varios elementos en esta lectura. Se podrían decir muchas cosas, pero diré estas. La primera cosa es que esta diferencia entre el culto de los Baales y el culto de Yahvé, el culto del Dios vivo, del Dios de Jesucristo. Este culto a los Baales, el culto a los ídolos, es un culto que está privado de sentido, que no tiene lógica, que es absurdo, que es un culto vano, como vanos son los ídolos. Hay un salmo que dice: «Sea como ellos quienes los fabrican», que no tienen orejas, que tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Sean como ellos los que los fabrican. Y quienes en ellos confían, ponen en ellos su confianza. Quien va detrás de los ídolos se hace vano, como vanos son los ídolos. Estos hombres están haciendo un culto que no tiene sentido. Gritan a un Dios que no le puede responder porque no es un Dios. Se hacen incisiones, se maltratan, porque esto lleva el culto irracional, el no seguir a Dios, porque no hay una vía de medio. O se sigue a Dios o se siguen a los ídolos. Y quien sigue a los ídolos se destruye a sí mismo. Y no pensemos ahora en ídolos de forma superficial como piensan los protestantes. Que Dios los ayude. Pero los ídolos son todo aquello en lo que nosotros esperamos en la vida y que no es Dios. Que puede ser el trabajo, el hombre que trabaja y se afana y pone todas sus ansias en el trabajo, en el hacer dinero, pensando que el dinero, que la comodidad que le vendrá del dinero o la estima que vendrá con ello, el honor, no sé, le va a llenar la vida. ¿Qué pasa con este hombre? Su vida termina vacía, grita y grita al Dios dinero y este no le salva.
no le salva. Lo mismo puede ser que pongamos nuestra vida detrás de los afectos de los hermanos, de las personas, de nuestra familia. ¿Y qué pasa? Que al final gritamos y gritamos y el hoyo, la profundidad que tenemos dentro del corazón, que necesita ser saciada de infinito, de Dios, se queda como si nada de frente a los afectos. Es decir, que no nos sacian los afectos de los familiares, de los amigos. Por eso hay personas que han puesto toda su vida por ejemplo, en una mujer. Y cuando esta mujer no le responde, no llena sus deseos, o incluso se va con otro, como ya pierde todo sentido su vida, deciden matar a la mujer y matarse a sí mismo. Ciertamente hay varias cosas que influyen en esto, pero desde un punto de vista existencial, religioso, está este elemento. El poner tu vida, tu corazón, en algo que realmente, o en una persona que realmente no te puede llenar, porque no hay nada, no hay persona alguna, persona humana, no hay cosa que pueda colmar el deseo que tiene el hombre de realización, de felicidad. Solamente Dios, solamente Jesucristo puede llenar al hombre. Por eso de frente a esta vacuidad, porque, ojo hermano, hermana, esta palabra está dirigida a ti y a mí. La palabra de Dios cuando se proclama busca dónde caer. Bien, esta palabra hoy está dirigida a ti y a mí. ¿Por qué en algunos momentos te sientes vacío? ¿Por qué te sientes que a veces que las cosas no tienen sentido? Que quizás tienes una familia además y ves que estás allí sofocándote, que necesitas aire y no lo encuentras. Porque no tienes tu vida cimentada sobre la roca. Quizás estás en la iglesia y demás. Quizás estás en una comunidad, pero no estás poniendo tu vida plenamente en el Señor, confiando en Él. Hoy en las vísperas llamaba el apóstol Pedro a la humildad. Decía, sean humildes unos con otros. Y decía, descargad todos vuestros pesos en el Señor y que Él los ayudará. El humilde, el que se apoya en Dios, pone todas sus preocupaciones en Dios. Este es el signo de la humildad, que se apoya en Dios totalmente, que sus problemas los descarga Él. Él se los verá. Él que es mi Dios me va a ayudar. Él que es mi pastor tiene que echar la pelea por mí. Y por eso el humilde, el que cree en Dios, el que se apoya en Él, descansa en medio de las adversidades, porque está cimentado sobre la roca. Por eso de frente a esta realidad nuestra, que probablemente estamos quizá en la iglesia o no estamos en la iglesia, estamos allí, como dice Elías, ¿hasta cuándo van a estar cojeando de ambos lados? Dice Elías, si Dios es Dios, síganlo a Él. Si ya ves Dios y Jesucristo es el Señor, pon tu vida en Él, confía en Él. Pero si tu Dios es el dinero, si tu Dios es el trabajo, tu familia, o quizá una mujer, la sexualidad desenfrenada, no sé. Si eso es tu Dios, si allí tú crees que te vas a encontrar con la felicidad, síguelo a Él, pero no estés caminando cojeando de ambas partes. Dice el libro del Apocalipsis, yo al que es tibio lo vomito. Ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio, porque el tibio lo vomito. Y aquí entonces Elías llama esto a el seguimiento serio y sincero de Dios. ¿Por qué estás así como estás? Sin sentido. ¿Por qué has quitado a Dios del centro? Y quizás has querido jugar a las dos cosas. Un poquito aquí, un poquito allá. Doy mi vida, pongo por encima, sigo mi trabajo, lo que sea,
y de vez en cuando me aparezco en la iglesia, de vez en cuando rezo, o me la juego así. No, no, si Dios es Dios, sigue a Dios, sigue su voluntad, obedécele. Dice el Señor Jesucristo, buscad el reino de Dios ante todo, y lo demás le será dado por añadidura. El Señor, el culto yavístico, es un culto que tiene sentido. El hombre que sigue a Dios, que se apoya en Dios, es hecho como Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene un sentido lo que hace, su vida tiene sentido. Dios, que es la sal del mundo, le da sabor a las cosas. Cuando el hombre se aleja de Dios o está allí a medias, las cosas ya no le saben como tiene que saber. Por eso el hombre que está lejos de Dios, cualquier cosa le repugna, le da asco. Probablemente ya has hecho esa experiencia que estás en una situación que cualquier cosa te es incómodo, todo te hiede y nada te huele, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque Dios, que es la sal del mundo, no está salando tu vida porque no la tienes al centro, no lo tienes al centro. Entonces hoy Elías nos dice esto de parte de Dios: seguir al Señor, seguir al Señor. Y hay otra cosa, que esto de seguir al Señor, ciertamente hay un elemento que es de nuestra voluntad. Por eso dice Elías, sigan al Señor y no a los Baales, no a los ídolos. Pero este seguir al Señor solamente se puede completar gracias a la gracia de Dios. Porque dice el profeta que Dios es aquel que cambia, que convierte los corazones, el corazón de su pueblo. Nadie puede decir que Jesucristo es Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Es el Señor que llama al hombre a la conversión. Ya la llamada del profeta Elías de frente al pueblo es una llamada de Dios. El Espíritu Santo está actuando allí. Por eso si se crea esta palabra que dice el profeta, el Señor va actuando en el corazón y va cambiándonos. Pero la conversión es un fruto del Espíritu Santo, es una gracia de Dios. Pero que Dios no fuerza a nadie, dice San Agustín. Dios que te ha creado sin ti no te puede salvar sin ti. Por eso, hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé hoy la conversión. Hoy y cada día cuando nos levantemos, decirle: hoy, Señor, dame tú la conversión. Ayúdame a obedecerte, a ponerte por encima de todo. Y este culto que hace Elías, decía que es un culto que tiene sentido. Las 12 piedras simbolizan las 12 tribus de Israel. A lo que él hace tiene un sentido. Y este fuego que viene a devorar el holocausto nos anuncia a nosotros la potencia del Espíritu Santo. Hay una oración que el Señor nos ha enseñado que es eficaz. El hombre que pida a Dios Padre con sinceridad del Espíritu Santo, Dios se lo manda. Por eso pidámosle al Señor: hoy dame la conversión, y cada día. Hoy dame la conversión, dóname tu Espíritu, manda este fuego a mi corazón. Dóname la conversión. Esta conversión es algo que Dios quiere también. No solamente es un beneficio para nosotros, sino también un beneficio para los demás. Porque hoy estamos dentro de un contexto parecido al de Elías. Tenemos tantas voces que van en contra de la voluntad de Dios. Tantos profetas que hablan en contra de Dios, en contra de la verdad, de lo que anuncia la iglesia. Pero si tú y yo nos convertimos, si nos dejamos convertir por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por este fuego que quiere descender en nosotros, seremos también como Elías. Este Elías que se ha levantado y gracias a él se ha convertido el pueblo. Lo mismo puede pasar también, que las personas viendo a un cristiano, viéndote a ti,
se conviertan, viéndote a ti que eres sal, que eres luz. Pero solamente quien es sal, quien es luz, o sea, que se toma en serio al Señor, que no va caminar, que no va cojeando de las dos piernas con los ídolos y con Dios, sino que es íntegro. O sea, que busca seriamente al Señor en medio de su debilidad, pero que sinceramente busca al Señor. La gente viéndolo también se convertirá. Menos que el Señor a nosotros nos conceda esto. Alabado sea Jesucristo.